Acuario, he notado algo muy particular en tu energía reciente, algo que no busca explicaciones ni disculpas, sino comprensión profunda, como si una parte de tu historia hubiera estado escondida tras un silencio, que solo ahora empieza a romperse. Hay un eco emocional que no viene del pasado, sino de un momento que aún no se ha terminado de cerrar, y que hoy exige ser visto con otros ojos, sin miedo, sin justificaciones, sin adornos. Lo que parecía simple cansancio, es en realidad el reflejo de una verdad que lleva tiempo intentando salir, pero que se ha disfrazado de rutina, de obligación, de calma fingida. Lo que sientes no es casual ni tampoco exagerado, porque hay algo en tu entorno que ha estado drenando tu claridad, como una conversación pendiente que nunca se tuvo, pero que sigue ocupando espacio entre tus pensamientos más privados. Esa incomodidad que aparece sin aviso, incluso cuando todo parece normal, tiene una raíz concreta, una historia que no se cerró del todo, y que hoy pide atención inmediata. No se trata de buscar culpables, sino de entender que lo que dolió alguna vez, ahora está mostrando una oportunidad que antes no se podía ver, porque estabas demasiado cerca para distinguir su forma real. Cuando todo empieza a encajar, y sientes que el universo te guiaba sin que lo notaras, comenta, mi momento llega, deja tu like y quédate conmigo, porque justo después de esto se desata lo más impactante, aquí y ahora. La carta del umbral del silencio acaba de mostrarse, y su aparición es una llamada directa, a mirar lo que has evitado por prudencia o cansancio, pero que en realidad necesita aire para transformarse. Esta carta indica que estás frente a un punto de inflexión emocional, que no depende de los demás, sino de lo que decides sostener o liberar, y aunque su mensaje pueda parecer crudo, contiene una promesa de alivio inmediato cuando el reconocimiento se hace consciente. Esta energía revela un aprendizaje oculto detrás del dolor, como si el universo, con sabiduría infinita, te hubiera preparado para entender lo que antes parecía un castigo, pero ahora es claridad. Hay personas que no muestran su intención, pero modifican todo sin decir una palabra, y una de ellas ha dejado huellas en tu manera de confiar, en la forma en que interpretas los gestos o las ausencias. Puede que te hayas acostumbrado a leer los silencios ajenos como señales, aunque en el fondo siempre supiste que algo no cuadraba, porque no se trata de que fallaras, sino de que diste demasiado crédito a quienes no tenían la misma profundidad emocional. Esa diferencia se ha vuelto evidente, y ahora la vida quiere que mires ese contraste sin idealizaciones, porque dentro de él se esconde el don que estabas negando sin darte cuenta. A veces, el universo usa la incomodidad como aviso, y eso es justo lo que está ocurriendo ahora, una incomodidad que no busca castigarte, sino empujarte a moverte del lugar donde ya no creces. Lo curioso es que lo más importante no se ha revelado aún, y si dejas de escuchar en este punto, quedarás justo en la mitad del mensaje, donde el riesgo sigue abierto y la comprensión todavía no ha llegado. Hay una parte del relato que necesita completarse, porque lo que estás viviendo no es un cierre definitivo, sino una preparación profunda para lo que está por venir en tu vida. Hay una decisión tomada en silencio por alguien cercano, y aunque no se haya expresado con palabras, ya ha empezado a mover piezas a tu alrededor, alterando dinámicas, distancias y expectativas. No estás imaginando el cambio, ni tampoco su dirección, simplemente aún no has visto el detonante, porque la energía que rodea esta situación se mueve entre la duda y la estrategia, y si no permaneces atento, podrías confundir precaución con indiferencia. Lo interesante es que ese movimiento externo te está empujando, sin saberlo, a recuperar el poder que cediste, cuando intentabas sostener una estabilidad que ya no te representaba. Me sorprende lo que revela ahora la carta del lamento convertido, porque es una de las más poderosas para señalar transformaciones inevitables, aquellas que no dependen del deseo, sino del momento exacto en que el alma ya no puede seguir igual. Esta carta muestra que lo que dolió tiene valor, que lo que perdiste no era un error, sino un filtro para lo que realmente te pertenece, y habla de un don que aparece cuando el dolor deja de ocupar el centro, y empieza a actuar como brújula. Su aparición no es casualidad, llega justo cuando la persona está lista para ver que su sensibilidad no era debilidad, sino una visión adelantada que le permite anticipar el futuro. Cuando sabes que no fue casualidad llegar aquí, sino parte del plan perfecto que te empuja a renacer, comenta, despierto sin miedo, suscríbete y activa tu energía, porque justo ahora empieza lo realmente grande, no después, ahora. Quizás en los últimos días has sentido que algo se desordena, que los horarios fallan,
que ciertas conversaciones se interrumpen justo antes de volverse importantes, porque esas pequeñas fallas no son casuales, son marcas de tiempo emocional que anuncian que el cambio ya empezó, aunque aún no sea visible. Incluso las distracciones que parecen restarte atención están protegiéndote de repetir lo mismo, porque hay señales en lo cotidiano que antes pasaban desapercibidas, pero ahora insisten con fuerza, pequeñas coincidencias, nombres que se repiten, lugares que vuelven a aparecer sin motivo. Y aunque todavía no se ha dicho todo, lo que se intuye en el fondo de tu lectura es que estás a punto de descubrir una conexión inesperada entre lo que dolió y lo que te está esperando al otro lado. No se trata de consuelo, sino de reconocimiento sincero, porque ese dolor fue la puerta exacta que ahora abre el camino hacia tu expansión personal y crecimiento espiritual profundo. Si el riesgo se siente tan real, es porque el cambio que implica también lo es, y negarlo sería retroceder a una versión que ya no encaja contigo. Hay algo más profundo moviéndose bajo lo aparente, una fuerza que lleva tiempo empujando, para que tomes una decisión que no puede seguir postergada, y esa sensación de urgencia no viene del miedo, viene de la claridad que por fin está alcanzando su punto de madurez. Lo que parecía confusión era en realidad tu intuición, intentando abrirse paso entre las voces externas, entre los juicios, entre las dudas que otros proyectaron sobre ti. Cada día que pasa sin escuchar esa voz interior, aumenta el riesgo de perder la oportunidad que ahora mismo se está manifestando, y que podría transformar tu realidad completamente. No todo el mundo sabrá entender los pasos que estás a punto de dar, y está bien que así sea, porque este tramo del camino no se recorre acompañado. Lo que se revela aquí es una prueba de confianza en tu propio discernimiento, la capacidad de sostener lo incierto sin paralizarte, porque no necesitas justificarte ante nadie, solo comprender que cada cambio profundo llega disfrazado de caos, pero en realidad es una reorganización natural. Lo curioso es que el verdadero riesgo no está en equivocarte, sino en detenerte antes de tiempo, en dejar que la duda te robe el movimiento, justo cuando el universo empieza a alinearte con algo mayor. Por eso esta lectura insiste tanto en seguir escuchando, porque lo más relevante aún no se ha revelado, y solo la atención plena te permitirá descubrirlo a tiempo. Lo que está en juego no es solo una relación, ni una decisión laboral, ni siquiera un cambio de entorno, sino la comprensión completa del propósito que hay detrás de todo lo que se movió en los últimos meses. El mensaje no se detiene aquí, y lo que viene a continuación mostrará la pieza que falta, para entender por qué ese dolor no era una pérdida, sino la semilla exacta del don que ahora empieza a despertar en ti. La historia todavía no ha mostrado su centro, y lo que vas a escuchar ahora puede cambiar por completo la forma en que has estado viendo tu vida hasta ahora. Acuario, lo que está ocurriendo ahora no es casualidad, ni un simple reflejo de días pesados o pensamientos dispersos, sino la consecuencia de algo que lleva tiempo acumulándose bajo la superficie, y que finalmente ha decidido mostrarse sin pedir permiso. Hay una energía que empuja desde dentro, que busca claridad y movimiento, pero que se encuentra con rutinas que ya no sostienen lo que eres, estructuras que se mantienen por costumbre, y relaciones que repiten conversaciones sin alma. Esa contradicción no es señal de debilidad, sino el preludio exacto de un cambio profundo que se resiste a pasar desapercibido, y que transformará tu vida para siempre. Cuando sientes que otro merece escuchar lo mismo que estás entendiendo ahora, comenta, comparto mi luz, compártelo ya con quien lo necesite y quédate, porque lo siguiente transforma el rumbo completo de lo que parecía perdido. Te has dado cuenta de que hay silencios que pesan más que las palabras, y personas que parecen presentes pero no miran realmente, como si respondieran desde un guión aprendido sin emoción. En los últimos tiempos, los gestos que antes te tranquilizaban ahora generan distancia, y eso no es falta de empatía, sino la claridad que están haciendo dentro de ti. Has empezado a notar patrones que antes confundías con coincidencias, detalles que se repiten con una precisión casi inquietante, como si el universo intentara que no volvieras a ignorar lo que ya entendiste una vez. La carta del eco infinito aparece con un mensaje muy claro: lo que no se dice, se manifiesta en forma de confusión, y llevas tiempo sosteniendo conversaciones internas que merecen ser habladas en voz alta. Esta carta marca el punto donde la negación empieza a perder fuerza, y donde lo verdadero exige espacio real, porque su energía no es suave, viene a romper la pasividad, a mostrar que lo que parecía paz era solo un acuerdo tácito con el estancamiento. Hay una persona en tu entorno que juega con los tiempos, que se adelanta o se retrasa según su conveniencia,
y eso ha sembrado una forma sutil de duda en ti. Has sentido como su presencia altera tu manera de decidir, como esperas reacciones o señales que no llegan cuando deberían, y esa espera te ha mantenido atrapado, entre el impulso de avanzar y la necesidad de entender. Pero el entendimiento no llega de quien calla por estrategia, sino de quien asume su verdad aunque incomode, y si sigues observando, verás que esa figura repite siempre la misma coreografía emocional, y pronto descubrirás el motivo detrás. Hay algo que todavía no se ha dicho, y es precisamente lo que da sentido a todo lo anterior, algo que explica por qué sientes que lo que ocurre no encaja del todo con la superficie visible. Lo no dicho sostiene la tensión, pero también prepara la revelación, porque esa sensación de que algo se mueve cuando nadie lo ve, esa intuición que aparece justo antes de dormir, no está equivocada, es el reflejo de una verdad que se aproxima con fuerza. A veces la vida nos sacude justo cuando pensábamos que nada podía moverse más, y ese momento se siente tan real que casi da vértigo. Dime si alguna vez lo viviste así. ¿Te pasó algo parecido recientemente? La carta del desvelo de las sombras me impacta por su intensidad, porque nunca aparece sin motivo, y suele manifestarse cuando alguien ha estado demasiado tiempo, intentando mantener una imagen que ya no representa su verdad interior. Esta carta anuncia transparencia obligada, la caída de una máscara, y la exposición de una intención que se había mantenido oculta bajo aparente calma, porque no es un presagio de conflicto, sino de liberación, ya que nada que se base en medias verdades puede sostenerse más tiempo. Durante las últimas semanas has sentido señales en lo cotidiano, despertares repentinos sin razón, nombres que se repiten en conversaciones ajenas, objetos que se extravían y regresan como si tuvieran un propósito simbólico. Esas señales no son coincidencias, sino recordatorios de que el cambio ya se activó, porque a veces lo espiritual se expresa en lo mínimo, en la taza que se rompe justo cuando piensas algo, o en el mensaje que llega un segundo después de una duda. Hay una confusión emocional que ha querido instalarse en ti, pero no proviene de tu corazón, sino de una interferencia externa que busca que te cuestiones incluso lo que ya sabes. Alguien cercano, sin intención directa de dañar, está proyectando su miedo en ti, y eso distorsiona la lectura de tus propios sentimientos. Por eso el riesgo de esta etapa no está en lo que hagas, sino en lo que decidas creer. Hay algo que no se ha revelado por completo, y cuando salga a la luz, muchas piezas encajarán de golpe, mostrando que lo que parecía casualidad era parte de un diseño mucho más inteligente. Lo que está en curso no es caos, es reordenamiento, aunque ahora duela, y pronto verás cómo algunas personas se distancian de forma natural, no por rencor, sino porque ya no pueden sostener una vibración que no les corresponde. A veces lo más difícil no es aceptar el cambio, sino soltar la versión de ti que sobrevivía en medio del desorden, porque esa versión aprendió a resistir, pero no a recibir. Y lo que viene ahora exige apertura, no defensa, porque estás a punto de comprender por qué el universo te detuvo justo en este punto, por qué retrasó ciertas respuestas y mantuvo otras puertas cerradas. No fue castigo, fue sincronía perfecta para que el momento de comprensión llegara, justo cuando tu mirada pudiera sostener la verdad sin miedo, con valentía y aceptación plena. Hay algo en el aire, un aviso que se siente sin palabras, una sensación que mezcla nervios y esperanza, como cuando algo grande está a punto de suceder y el cuerpo lo sabe antes que la mente. No es intuición vaga, es la antesala de la revelación, y si en este momento te permites soltar lo que creías seguro, descubrirás que lo que viene no es pérdida, sino alineación. Pero si te aferras a lo que ya se desmorona, el riesgo de repetir lo aprendido se hará real, y te impedirás avanzar hacia nuevas experiencias y aprendizajes valiosos. Hay días en que el silencio de los demás pesa más que cualquier palabra, y aún así decides mantener la calma como si no doliera tanto. Quiero saber si también te pasa cuando nadie te está mirando. ¿Te ha ocurrido? El flujo de esta lectura aún no ha mostrado todo su potencial, porque lo más contundente está justo después de este punto, en el momento donde las verdades ocultas dejan de resistirse y muestran su forma completa. Lo que has vivido hasta ahora no era el desenlace, era solo la preparación para entender lo que realmente estaba en juego, y el universo está a punto de mostrarte el motivo exacto de este proceso, y cuando eso ocurra, nada volverá a verse igual. Acuario, lo que está revelándose ahora no busca herirte, sino devolverte la verdad que te pertenece, esa que se disolvió entre palabras amables y gestos calculados, mientras intentabas mantener la calma en medio de algo que ya estaba roto. He sentido que alguien cerca de ti manipuló los tiempos,
como si dos versiones de la misma historia convivieran, y una de ellas solo servía para distraerte del motivo real. Pero el velo cae, y lo que se ve debajo no es traición, sino el punto exacto donde tu visión interior empieza a despertar, iluminando caminos que antes no veías. Hay una corriente invisible que se mueve en tu entorno, una que no habías querido ver porque implicaba reconocer cuánto diste, incluso cuando sabías que no había reciprocidad. No era ingenuidad, era amor en su forma más pura, pero ahora ese amor pide madurez, porque el riesgo no está en seguir sintiendo, sino en seguir negando lo que ya entendiste. Cuando la mente insiste en justificar lo que el corazón ya sabe, el alma se agota, y en este punto, el cansancio no es físico, es energético, un límite natural que anuncia transformación. La carta del espejo fragmentado aparece ahora con una fuerza, que corta la lectura como un rayo, porque muestra que lo que creías ver en los demás era el reflejo de algo que te negabas a ti mismo. Esta carta trae una revelación contundente. Parte del dolor que viviste fue generado por seguir intentando encajar en espacios, donde tu autenticidad era percibida como amenaza, y esta carta no castiga, despierta, porque su mensaje es claro: no puedes sanar si sigues negociando tu valor con quien no lo reconoce. Hay algo que se oculta en los detalles más simples, como la forma en que alguien evita mirar directamente, o cambia de tema justo cuando te acercas a una verdad incómoda. Esas evasiones no son casuales, son marcas de miedo, porque esa persona siente que estás viendo más de lo que deberías, y su estrategia empieza a fallar. Te diste cuenta sin pruebas concretas, pero la certeza emocional ya no se puede revertir, y a partir de aquí, cada reacción ajena confirmará lo que tu intuición lleva tiempo gritando. Lo que está ocurriendo no es una coincidencia aislada, es una reconfiguración profunda, y si ahora mismo te sientes dividido entre seguir o detenerte, es porque el alma está empujando hacia una versión más libre de ti, mientras el ego intenta retener lo conocido. Esa lucha interna no es un castigo, es el puente entre lo que fuiste y lo que vas a ser, y si resistes el impulso de escapar, descubrirás que el dolor no era enemigo, sino brújula. Hay algo que me deja sin aliento en este momento, la aparición de la carta del despertar interior, una de las más raras y potentes, porque solo aparece cuando alguien está listo para romper un ciclo que parecía eterno. Esta carta es un anuncio, no de destino, sino de responsabilidad, porque todo lo que venga a partir de ahora, dependerá de cómo decidas responder a lo revelado. El universo no quiere verte sufrir, quiere verte despierto, y eso implica dejar de llamar lealtad, a lo que en realidad era miedo a estar solo y a enfrentar la incertidumbre. Cuando algo dentro cambia y el entorno aún no lo nota, el contraste se vuelve agotador, casi invisible para los demás, pero imposible de ocultar para ti. Dime si también te sientes así a veces. ¿Te reconoces en eso? Estás a punto de comprender que no era la otra persona quien tenía el control, sino la versión de ti que se negaba a soltar el guión aprendido. Has estado sosteniendo una dinámica que se alimentaba de tu empatía, y aunque parezca injusto, fuiste quien permitió que continuara, pero no desde la culpa, sino desde la necesidad de comprender. Y esa comprensión ya está aquí, transformando lo que creías inamovible, porque este es el momento donde lo viejo se deshace sin esfuerzo, simplemente porque ya no tiene energía para sostenerse. Hay algo más que debo decirte, y es que lo que está por manifestarse no es castigo, sino consecuencia exacta de tu crecimiento, porque cuando la conciencia se expande, lo falso se cae solo. Y aunque el proceso duela, es liberación pura, pero el riesgo está en volver a interpretar la incomodidad como señal de error, cuando en realidad es señal de avance. Cada incomodidad presente es un territorio que se abre, y si te atreves a cruzarlo, lo que encuentres al otro lado te sorprenderá por completo, cambiando tu perspectiva para siempre. Puede que alguien intente volver, no porque haya cambiado, sino porque ha sentido el cambio en ti, y esa energía de retorno suele aparecer justo después del despertar, como una prueba para medir tu claridad. No te apresures en responder, observa primero si la coherencia acompaña las palabras, porque no todos los regresos significan reconciliación, algunos llegan solo para confirmar que la lección fue aprendida. Este será el punto donde el pasado y el futuro se crucen, y tu respuesta determinará el rumbo de ambos, marcando un antes y un después en tu historia personal. La verdad que se revela en esta lectura no busca dividirte, busca liberarte de la confusión que te mantuvo en pausa, porque has estado viviendo entre versiones de ti que ya no pueden convivir. Y aunque eso asuste, es exactamente lo que pediste al desear crecimiento,
porque lo que parecía pérdida es depuración, y lo que parecía castigo es reajuste, y estás presenciando como lo que no se alinea, se desmorona. Pero al caer, deja espacio para algo auténtico, y esa autenticidad es el don oculto que esperaba sin saberlo, la semilla de una nueva vida llena de sentido y propósito. El universo no trabaja con azar, trabaja con coherencia, y cada persona que se aleja en este momento, lo hace para liberar un lugar que estaba ocupado por obligación, no por conexión real. Y eso, aunque duela, es una de las señales más claras de evolución, así que si en los próximos días sientes cambios bruscos, reacciones inesperadas, o encuentros extraños con personas del pasado, no los resistas. Son piezas que regresan solo para cerrar lo pendiente, porque no hay nada que temer en lo que se repite, solo lecciones que quieren confirmarse para que puedas avanzar con certeza. Hay algo que está por mostrarse y que cambiará la lectura por completo, algo que reorganizará no solo lo que piensas, sino la forma en que interpretas cada decisión tomada hasta ahora. La energía que llega después de este punto no deja espacio para dudas, y cuando se manifieste, entenderás que todo lo vivido tenía un propósito perfecto, aunque falta una última revelación, una que transformará el dolor en dirección, y pondrá nombre exacto a aquello que hasta ahora parecía misterio. Acuario, lo que está ocurriendo ahora no es casual ni simbólico, es la materialización exacta de un proceso que comenzó hace mucho, cuando decidiste mantenerte fiel a algo que ya no te sostenía, pero que te enseñó a resistir. Ese aprendizaje, que parecía una carga, ahora se convierte en tu fuerza más estable, porque lo que antes te desgastaba hoy te prepara para sostener la expansión que llega. Nada de lo vivido ha sido en vano, todo estaba diseñado para que descubrieras tu poder real, no el que busca aprobación, sino el que actúa desde la claridad. Me intriga saber si alguna vez has sentido que todo se desordena, justo antes de mejorar, ese instante donde la vida parece probar tu paciencia al límite. Quiero leer si también te ha tocado vivir algo así. ¿Te pasa ahora? La carta del renacimiento oculto aparece en este instante y su mensaje es contundente. Hay un nuevo inicio que no depende del azar, sino de tu disposición a creer en lo que no podías ver cuando estabas agotado. Esta carta anuncia recompensas que emergen después del entendimiento, no promesas vacías, sino resultados concretos, señales visibles que confirman que el camino recorrido valió la espera, y representa la liberación de algo que te anclaba a una identidad antigua, mostrando que lo que duele al soltarse, también bendice cuando se transforma. Estás por entrar en una etapa donde las coincidencias serán más rápidas y evidentes, y cada una funcionará como confirmación de lo que ya sabes internamente, aunque todavía no lo hayas dicho en voz alta. La energía que se mueve aquí impulsa decisiones nuevas, no basadas en miedo ni en deuda emocional, sino en propósito, en una coherencia que empieza a sentirse como calma. Verás cómo personas que antes te confundían pierden peso, y cómo las oportunidades que antes no veías se vuelven imposibles de ignorar, abriéndote puertas hacia un futuro prometedor. Lo más hermoso de este momento no es la certeza, sino la confianza silenciosa que empieza a crecer dentro de ti, como una raíz invisible que sostiene todo lo nuevo. Esa confianza no se construye con promesas, sino con presencia diaria, con la elección constante de no volver a lo que ya no vibra contigo, porque el riesgo que tanto temías ya no existe, ya que ha sido reemplazado por la comprensión de que no puedes perder lo que te pertenece en esencia. Todo lo que se aleja ahora, lo hace para abrir el espacio de lo que sí es tuyo, permitiendo que lo auténtico y verdadero ocupe el lugar que le corresponde en tu vida. Hay señales muy concretas que pronto confirmarás, pequeños giros de suerte que parecen coincidencias, pero que en realidad son la forma en que el universo responde a tu nueva frecuencia. Un mensaje inesperado, un encuentro breve pero significativo, una oportunidad que antes parecía inalcanzable, todo eso empezará a manifestarse cuando la mente deje de buscar explicación y simplemente acepte la alineación. Estás en el momento exacto donde lo invisible se hace tangible, y lo que antes parecía una pérdida se revela como un regalo disfrazado, lleno de enseñanzas y crecimiento interior. La carta del sol silente se presenta ahora, y me emociona verla, porque representa la claridad después del caos, la evidencia de que las sombras solo existían para mostrar contraste. Es una carta que no promete milagros externos, sino entendimiento interno, la capacidad de ver la vida con una visión más amplia y madura, y su energía ilumina lo que antes confundía, mostrando caminos que estaban frente a ti pero cubiertos por la niebla del miedo. Su mensaje es simple y profundo:
No hay error en haber confiado. El error sería dejar de hacerlo ahora, porque la confianza es el puente hacia nuevas oportunidades y aprendizajes. Hay personas que escriben lo que sienten y otras que lo guardan hasta que explotan, y me encantaría saber de qué tipo eres tú. ¿Sueltas las cosas o prefieres tragarlas hasta que pasa la tormenta? Esta es una etapa en la que tus decisiones tendrán un impacto inmediato, porque la energía que antes se dispersaba ahora está alineada, y lo que pienses o declares con claridad tenderá a materializarse rápido. Por eso es vital elegir pensamientos que sumen, no los que sostienen dudas viejas, porque lo que afirmas desde la calma se vuelve sólido, y lo que temes desde la indecisión se desvanece sin poder tocarte. Esa es la ley energética que ahora te favorece, y el universo está listo para responderte sin demora, siempre que mantengas la apertura y la disposición para recibir sus señales. No todos comprenderán los pasos que estás por dar, porque el crecimiento real no se explica, se vive, y habrá quienes interpreten tu silencio como distancia, cuando en realidad es protección de tu enfoque. No te preocupes por justificarte. Quienes están destinados a permanecer sabrán reconocer la vibración nueva que emanas, sin que tengas que explicarte o demostrar nada a nadie más. Este tramo de tu historia no se trata de convencer a nadie, sino de sostener tu autenticidad, incluso cuando el entorno todavía intenta definirte por lo que fuiste. Lo que viene después de este punto es expansión concreta, no abstracta, manifestada en cosas tangibles, estabilidad, oportunidades inesperadas, relaciones más equilibradas, y sobre todo, una sensación de pertenencia real a tu propio camino. El universo empieza a devolverte lo que diste sin medida, pero esta vez sin desgaste, y vas a notar que las sincronías aumentan, que los obstáculos ceden, que el flujo regresa con suavidad. Esa suavidad no es descanso, es confirmación de que ya no estás forzando nada, solo permitiendo que lo natural ocurra, fluyendo con la vida y aceptando cada paso con serenidad. En los próximos días podría aparecer una decisión que pondrá a prueba lo aprendido, algo aparentemente pequeño pero con gran simbolismo, como si la vida quisiera asegurarse de que no volverás a actuar desde el miedo. No lo tomes como examen, sino como oportunidad para confirmar tu evolución, porque si eliges con calma, notarás cómo la realidad responde de inmediato, alineando todo con una precisión que antes parecía imposible, y ese será el momento en que comprenderás que el ciclo realmente cambió. Lo más poderoso de esta lectura no es la promesa de bienestar, sino la confirmación de que ya estás dentro del cambio, y cada paso que des a partir de ahora tendrá sentido, incluso los que parezcan inciertos. Lo que dolió sirvió para enseñarte a distinguir lo verdadero de lo aparente, y esa sabiduría te acompañará siempre, porque has cruzado un punto de no retorno, y aunque el pasado intente llamarte, su voz ya no tiene poder sobre ti. Acuario, el universo no te ha quitado nada, te ha devuelto la capacidad de elegir sin miedo, y ahora, con esta claridad, lo que te espera no es supervivencia, sino expansión consciente. Celebra este renacer silencioso, porque lo que construyas desde aquí será duradero, honesto y plenamente tuyo, y recuerda que la transformación no terminó, solo cambió de forma, y que cada día nuevo será prueba viva de tu crecimiento.